¿Hay algo que no te han contado? Algo tan grande que cuando lo descubras, todo lo que creías saber sobre Jesús comenzará a desmoronarse. Un vacío de casi 2 décadas en la vida del hombre más importante del cristianismo. 18 años completos donde los evangelios guardan un silencio absoluto. 18 años que podrían cambiar para siempre tu comprensión de la fe. Abre tu Biblia ahora mismo. Busca Lucas capítulo 2, versículo 41. Ahí encontrarás a Jesús con 12 años en el templo de Jerusalén. Los doctores de la ley están asombrados por su sabiduría. Sus padres lo encuentran después de 3 días discutiendo teología con los maestros más respetados de Israel. Y entonces silencio, silencio absoluto. El siguiente versículo que tenemos sobre Jesús como individuo aparece en Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó su ministerio público. Detente un momento. O piensa en esto, desde los 12 hasta los 30 años, los evangelios canónicos no dicen absolutamente nada sobre la vida de Jesús. 18 años completos, más de la mitad de su existencia terrenal antes de iniciar su misión pública. 18 años en blanco del hombre que cambiaría la historia de la humanidad, del maestro cuyas palabras serían estudiadas por 2000 años, del profeta cuyos seguidores examinarían cada detalle de su vida. Eso no tiene sentido, a menos que algo haya sido deliberadamente omitido, porque piénsalo bien, los evangelios nos cuentan con lujo de detalles su nacimiento virginal, la visita de los magos de Oriente, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes ordenada por Herodes. Nos hablan de sus primeros días en Nazaret, nos describen ese momento clave a los 12 años en el templo. Y después nada, hasta que aparece de nuevo a los 30 años listo para revolucionar el judaísmo con enseñanzas que sonaban completamente diferentes a todo lo que los rabinos de su época predicaban. ¿Dónde estuvo durante esos años formativos? ¿Qué hizo? ¿Con quién estudió? ¿Qué experiencias moldearon su pensamiento revolucionario? La respuesta oficial de la Iglesia durante siglos ha sido simple y conveniente. Trabajaba como carpintero con su padre José en Nazaret. Pero esa explicación tiene problemas serios. Primero, porque si realmente había pasado 18 años como simple carpintero en una aldea insignificante de Galilea, ¿cómo es posible que cuando comienza su ministerio público demuestre un conocimiento profundo no sólo de las escrituras hebreas, sino de filosofías, a conceptos espirituales y prácticas que no existían en la tradición judía de su tiempo? Segundo, porque cuando Jesús regresa a Nazaret para predicar, según Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3, la gente de su propia aldea queda asombrada. Dicen de dónde le viene a este tal sabiduría y estos poderes. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Fíjate en esa reacción. La gente que supuestamente lo vio crecer durante 18 años está completamente sorprendida por su sabiduría. No deberían estar acostumbrados a su genio si había estado allí todo ese tiempo. Algo no cuadra. Y tercero, porque las enseñanzas de Jesús contienen elementos que resultan extrañamente familiares para cualquiera que conozca las tradiciones espirituales de Oriente. Conceptos sobre el reino de Dios que está dentro de cada persona. Ideas sobre la unidad con lo divino. Técnicas de meditación y oración profunda. Parábolas que recuerdan poderosamente a las historias budistas e hindúes, coincidencia o evidencia de algo que fue cuidadosamente borrado de los registros oficiales. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo circulaban docenas de evangelios diferentes. Unos hablaban de la infancia de Jesús con detalles extraordinarios. Otros describían sus enseñanzas a los discípulos más cercanos, y algunos mencionaban viajes largos, viajes hacia el oriente, pero cuando el concilio de Nicea se reunió el año 325 después de Cristo bajo el emperador Constantino, solo 4 evangelios fueron seleccionados como canónicos. Los demás fueron declarados heréticos, muchos fueron destruidos, otros fueron escondidos en lugares remotos, esperando que algún día la verdad pudiera emerger sin poner en peligro a quienes la preservaban. Y si esos textos eliminados contenían precisamente la información que falta, y si describían con claridad dónde estuvo Jesús durante esos años perdidos.
porque resulta que algunos de esos textos sobrevivieron. No todos fueron quemados. No todos desaparecieron bajo el peso de la censura eclesiástica, y lo que revelan esos documentos antiguos es tan extraordinario, tan revolucionario, tan capaz de transformar nuestra comprensión completa del cristianismo, que empiezas a entender por qué fueron silenciados. Cuando piensas en evangelios, probablemente tu mente va directamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 pilares del Nuevo Testamento, las únicas versiones oficiales de la vida de Jesús que la Iglesia considera inspiradas divinamente. Pero durante los primeros siglos del cristianismo, la situación era completamente diferente. Existían decenas de evangelios circulando entre las comunidades cristianas primitivas. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, el Evangelio árabe de la infancia, el Evangelio armenio de la infancia. Muchos de estos textos fueron descubiertos apenas en el siglo XX. Y en varios de esos evangelios apócrifos aparecen fragmentos fascinantes sobre los años que faltan en la vida de Jesús. El Evangelio árabe de la infancia, por ejemplo, preservado en manuscritos coptos y siríacos, describe cómo la familia de Jesús permaneció en Egipto mucho más tiempo de lo que los evangelios canónicos sugieren. Según este texto, Jesús no solo huyó a Egipto cuando era bebé, sino que vivió allí durante años, aprendiendo en los templos antiguos, estudiando con sacerdotes que preservaban conocimientos milenarios. ¿Te suena familiar eso? Porque los propios evangelios canónicos admiten que Jesús estuvo en Egipto. Mateo capítulo 2 nos lo confirma, pero nunca nos dicen cuánto tiempo permaneció allí ni qué hizo durante ese periodo. El Evangelio de Tomás, uno de los textos más estudiados por los académicos modernos, contiene 114 dichos de Jesús. Muchos de esos dichos tienen paralelos directos con lo que encontramos en los evangelios canónicos, pero otros revelan una perspectiva completamente diferente, una visión más mística, más interior, más enfocada en el conocimiento espiritual personal que en la obediencia a instituciones religiosas. Y aquí viene algo crucial. El estilo de enseñanza en el Evangelio de Tomás recuerda poderosamente a los sutras budistas y a los Upanishads hindúes. Frases cortas, profundas, diseñadas para detonar una comprensión súbita en el estudiante. No explicaciones largas y detalladas, sino semillas de sabiduría que deben germinar en la conciencia de quien las recibe. Coincidencia o evidencia de una formación espiritual que incluyó exposición a tradiciones orientales. Pero el texto más explosivo de todos es uno que pocos cristianos han escuchado mencionar. El Evangelio armenio de la infancia. Este documento preservado en monasterios de Armenia durante siglos contiene pasajes que describen cómo Jesús, después de su estancia en Egipto, viajó hacia el este siguiendo las antiguas rutas comerciales. Según las tradiciones preservadas en este Evangelio, Jesús no regresó inmediatamente a Nazaret después del fallecimiento de Herodes. En cambio, su familia, o quizás él solo cuando fue mayor, continuó viajando hacia Persia, hacia las tierras donde los magos que habían visitado su nacimiento tenían sus templos y escuelas de sabiduría. Ahora piensa en esto. Los evangelios canónicos nos dicen que magos de Oriente vinieron a adorar a Jesús cuando nació. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Estos magos, probablemente sacerdotes zoroástricos de Persia, siguieron una estrella y trajeron regalos de oro, incienso y mirra. Y luego que los evangelios simplemente dicen que regresaron a su tierra por otro camino para evitar a Herodes. Y nunca más se les menciona. Pero según las tradiciones preservadas en textos apócrifos y en comunidades cristianas orientales, esos magos dejaron información con la familia de Jesús, mapas contactos, invitaciones a estudiar en sus templos cuando el niño fuera mayor, y cuando Jesús creció y sintió el llamado a prepararse para su misión, siguió esas indicaciones. Tomó la ruta de la seda, ese camino antiguo que conectaba el Mediterráneo con India y China, la misma ruta que comerciantes, peregrinos y buscadores espirituales habían usado durante siglos. Egipto era solo la primera parada, la puerta de entrada al verdadero viaje, porque desde Egipto los caminos se abrían hacia el este, hacia Persia, donde el zoroastrismo enseñaba sobre la lucha eterna entre luz y oscuridad,
hacia India, donde el budismo y el hinduismo exploraban la naturaleza de la conciencia y la liberación espiritual, hacia regiones donde maestros iluminados compartían conocimientos que transformarían completamente su comprensión de Dios, del alma humana y del propósito de la existencia. Pero Egipto era solo la primera parada de un camino mucho más largo hacia el corazón de Asia. En 1887, un explorador ruso llamado Nicolás Notovich sufrió un accidente en Ladakh, India. Lo llevaron al monasterio budista de Emis para recuperarse. Allí, el lama superior le reveló algo impactante. Existían manuscritos antiguos sobre un maestro llamado Isa que había venido desde Israel hacía más de 1800 años. Isa, variante de Yeshua, Jesús. Los textos decían que Isa llegó a India a los 14 años, viajó por la ruta de la seda, estudió con budistas e hindúes, aprendió sobre karma, reencarnación y meditación. Rechazó el sistema de castas, defendió a los oprimidos. Pasó años en Nepal y lugares sagrados budistas. A los 29 años regresó a Israel con una síntesis revolucionaria de judaísmo y filosofías orientales. Cuando Notovich publicó esto en 1894, la Iglesia lo atacó ferozmente, lo acusaron de fraude, pero él mantuvo su versión hasta su fallecimiento. Y lo fascinante es que otros investigadores fueron después a verificar. En 1921, el yogi Swami Abhedananda visitó Emis y confirmó los mismos manuscritos. En 1925, Nicolás Roerich también documentó las mismas tradiciones en múltiples lugares de Ladakh. 3 investigadores independientes, 3 épocas diferentes, 3 confirmaciones. Los escépticos preguntan dónde están esos manuscritos ahora. La respuesta es que los monasterios tibetanos los preservan como textos sagrados vivos, no como piezas de museo. Después de la invasión china en 1950, muchos fueron destruidos o perdidos. Pero las tradiciones orales continúan, y aquí viene lo revelador, incluso sin esos manuscritos. Las propias palabras de Jesús en los evangelios canónicos muestran paralelos imposibles de negar con el budismo y el hinduismo. El reino de Dios está dentro de vosotros es puro Vedanta hindú, idéntico a la enseñanza del Atman. El sermón del monte suena exactamente como el Dhammapada budista. Bienaventurados los mansos comparado con vence la ira con amor. Bienaventurados los misericordiosos comparado con el odio solo cesa con el amor. No juzguéis comparado con fácil es ver las faltas ajenas, difícil las propias. Página tras página de paralelos. Jesús tenía su propia voz, pero la estructura del pensamiento es asombrosamente similar a las enseñanzas orientales. Coincidencia o evidencia de años de estudio en India. Espera, si todo esto es verdad, si Jesús realmente estudió con maestros orientales, si realmente absorbió enseñanzas budistas e hindúes, entonces surge una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué más te han ocultado? Si la Iglesia fue capaz de borrar casi 2 décadas completas de la vida de Jesús, si fue capaz de destruir evangelios enteros que no encajaban con su narrativa, si fue capaz de silenciar comunidades cristianas orientales durante siglos, ¿qué otras verdades fundamentales sobre tu fe han sido manipuladas, distorsionadas o completamente eliminadas? Piensa en esto por un momento. Toda tu comprensión del cristianismo se basa en 4 evangelios que fueron seleccionados por hombres con agendas políticas en el siglo IV. Hombres que necesitaban una religión unificada para mantener el control del Imperio Romano. Hombres que sistemáticamente eliminaron cualquier texto que amenazara su autoridad institucional. Y ahora descubres que esos mismos hombres borraron los años de formación espiritual de Jesús. Los años donde aprendió las técnicas que usaría en su ministerio, los años donde desarrolló esa sabiduría revolucionaria que asombraría a todos. ¿Qué más falta? ¿Qué otras enseñanzas de Jesús fueron consideradas demasiado peligrosas para que las conocieras? ¿Qué otros caminos hacia la iluminación espiritual fueron cerrados para mantenerte dependiente de una institución? Esta no es solo una cuestión histórica curiosa. Esto afecta directamente tu vida espiritual ahora mismo, porque si el verdadero Jesús enseñaba sobre el reino interior, sobre conexión directa con lo divino, sobre técnicas contemplativas de meditación profunda,
Entonces, durante 2000 años te han estado dando una versión diluida, controlada, institucionalizada de sus enseñanzas. Una versión diseñada no para liberarte espiritualmente, sino para mantenerte obediente. Según el Dr. Bart Ehrman, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte y uno de los académicos más respetados del Nuevo Testamento, estos paralelos han intrigado a los estudiosos durante décadas. Si bien Ehrman no afirma categóricamente que Jesús viajó a India, reconoce que las similitudes entre las enseñanzas budistas y las palabras de Jesús son notables y difíciles de explicar solo por coincidencia. La doctora Elaine Pagels, profesora de religión en la Universidad de Princeton y especialista en evangelios gnósticos, ha señalado en múltiples ocasiones cómo ciertas enseñanzas de Jesús sobre el conocimiento interior tienen paralelos sorprendentes con tradiciones orientales. En su libro Los Evangelios Gnósticos explora cómo los primeros cristianos tenían una comprensión mucho más mística y oriental de las palabras de Jesús antes de que el cristianismo se institucionalizara en Roma. Pero hay más. Considera la forma en que Jesús enseñaba. Parábolas breves, historias simbólicas diseñadas para despertar una comprensión súbita en el oyente. Esa no era la forma tradicional de enseñanza rabínica en el judaísmo del siglo I. Los rabinos enseñaban principalmente a través de debates prolongados sobre la ley, citando escrituras, construyendo argumentos lógicos complejos. Pero Jesús usaba historias simples sobre semillas, sobre viñedos, sobre monedas perdidas. Cada parábola era como un koan, una herramienta diseñada no tanto para transmitir información, sino para provocar una transformación en la conciencia del oyente. Y cuando Jesús hablaba sobre la oración, lo que describió en Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 6, suena sospechosamente como meditación. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Eso no es simplemente una recomendación sobre privacidad, es una instrucción sobre práctica contemplativa interior, sobre encontrar el silencio, sobre conectarse con lo divino en el espacio interno más profundo. Las tradiciones budistas e hindúes llevan siglos enseñando exactamente eso. La necesidad de retirarse del ruido externo, entrar en el templo interior de la conciencia, encontrar allí la presencia de lo absoluto, incluso la forma en que Jesús hablaba sobre el desapego material recuerda poderosamente las enseñanzas budistas sobre el desapego como camino hacia la liberación del sufrimiento. No os hagáis tesoros en la tierra, mas haceos tesoros en el cielo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Buda enseñaba exactamente lo mismo siglos antes, que el apego a las posesiones materiales es una de las causas principales del sufrimiento humano y que la liberación viene a través del desapego. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, déjame un like para que este contenido llegue a más buscadores de la verdad como tú. Pero hay evidencias físicas que la Iglesia nunca pudo explicar. En la ciudad de Srinagar, capital de la región de Cachemira, en el norte de India, existe un lugar que pocos cristianos occidentales conocen, pero que ha sido venerado durante siglos por comunidades musulmanas y algunas sectas cristianas orientales. Se llama Rozabal y, según las tradiciones locales preservadas durante generaciones, es la tumba de un gran maestro espiritual conocido como Yudhasaf, un profeta que, según los registros históricos de la región, llegó desde el oeste predicando sobre el amor, la compasión y la unidad con Dios. Yudhasaf, un nombre que en lengua semítica significa Jesús el reunidor o Jesús el que reúne. Ahora bien, antes de que tu mente se cierre completamente a esta posibilidad, déjame presentarte los hechos documentados sin sensacionalismo, respetando tanto la tradición cristiana como las evidencias históricas preservadas en esta región. Según las tradiciones islámicas preservadas en textos persas y afganos antiguos, un profeta llamado Isa, el nombre árabe para Jesús, no falleció en la cruz. En cambio, sobrevivió a la crucifixión y viajó al este buscando las tribus perdidas de Israel que se habían dispersado por Asia siglos antes. Esos textos describen cómo Isa pasó décadas predicando en Persia, Afganistán y finalmente llegó a Cachemira, donde vivió hasta una edad muy avanzada, y cuando finalmente falleció,
Fue enterrado en Srinagar. El lugar sagrado que marca su tumba ha sido venerado continuamente durante siglos. Peregrinos musulmanes, hindúes y algunos grupos cristianos orientales visitan Rozabal para honrar la memoria de este gran maestro espiritual. Ahora es crucial que entiendas algo. Esto no necesariamente contradice la resurrección de Cristo, tal como la entiende la teología cristiana tradicional. Hay múltiples formas de interpretar estas tradiciones sin negar la fe cristiana. Algunos académicos sugieren que las leyendas sobre Yusasaf podrían referirse a los años perdidos de Jesús antes de su ministerio público. Es decir, que sí visitó Cachemira durante esos 18 años desconocidos, pero luego regresó a Israel para cumplir su misión. Otros proponen que las tradiciones preservan memoria de discípulos de Jesús que llevaron sus enseñanzas a India después de su fallecimiento y resurrección, y que con el tiempo esas historias se fusionaron con la figura del propio Jesús. Lo que resulta innegable es que existen tradiciones muy antiguas en esta región que conectan directamente con el cristianismo primitivo. Tradiciones que hablan de un maestro occidental que enseñaba exactamente lo que Jesús enseñaba. Los textos históricos persas mencionan a Isa predicando en las ciudades de Nisib y Nasibain. El historiador islamí Sheikh al-Saik Sadiq escribió en el siglo X sobre las tradiciones que ubicaban la tumba de Isa en Cachemira. Y aquí viene algo fascinante. Cuando investigadores han examinado la estructura de la tumba en Rozabal, han descubierto que está orientada de este a oeste, siguiendo la tradición judía de enterramiento. Las tumbas musulmanas, en cambio, están orientadas norte-sur hacia la Meca. Dentro de la estructura hay una piedra con tallados que algunos expertos han interpretado como representaciones de los pies de quien está enterrado allí. Y según las tradiciones locales, esos pies muestran marcas de heridas exactamente donde estarían los clavos de una crucifixión. Ahora bien, esto es prueba definitiva. Por supuesto que no. Los escépticos señalan correctamente que estas tradiciones podrían haber surgido siglos después, influenciadas por leyendas que viajaron a través de la ruta de la seda, que las interpretaciones de las marcas en los pies podrían ser proyecciones de personas que querían ver lo que ya creían. Todo eso es posible, pero lo que no puedes negar es esto. Durante siglos, comunidades enteras en Cachemira han preservado tradiciones sobre un maestro espiritual occidental que enseñaba conceptos idénticos a los de Jesús. Tradiciones tan arraigadas que construyeron un lugar sagrado y lo han mantenido durante generaciones. ¿Por qué harían eso si no hubiera absolutamente ninguna base histórica? ¿Por qué comunidades musulmanas que tienen sus propios profetas para venerar dedicarían tanto esfuerzo a preservar la memoria de Jesús específicamente? Pero las conexiones entre Jesús y Asia van mucho más allá de un lugar físico. Hay un secreto que la Iglesia occidental ha mantenido convenientemente oculto durante siglos. El cristianismo no se expandió solo hacia Europa. Durante los primeros siglos después del fallecimiento de Jesús, comunidades cristianas florecieron en Asia con tanta fuerza como en Roma o Constantinopla, y algunas de esas comunidades afirman tener conexiones directas con los años perdidos de Jesús. Comencemos con los cristianos de Santo Tomás en India. Esta comunidad, que existe hasta el día de hoy en el estado de Kerala de India, sostiene que fue fundada por el apóstol Tomás en el año 52 después de Cristo. Pero aquí viene lo fascinante. Según sus tradiciones orales preservadas durante casi 2000 años, Tomás no llegó a India como misionero pionero, llevando una fe completamente desconocida. Llegó a una región donde ya existían comunidades que conocían las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo es posible que conocieran esas enseñanzas, si Tomás fue el primer apóstol en llegar allí? Según las tradiciones preservadas por los cristianos de Santo Tomás, el propio Jesús había visitado India durante sus años perdidos. Había estudiado allí, había enseñado allí, y cuando Tomás llegó décadas después, encontró personas que recordaban al maestro llamado Isa. Tomás no tuvo que convencer a nadie desde cero, simplemente tuvo que decir: ¿recuerdan al maestro que estuvo aquí hace décadas? Yo fui su discípulo, déjenme contarles el resto de su historia.
Los documentos históricos confirman que comunidades cristianas existían en India desde tiempos extraordinariamente tempranos, mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, mucho antes de que llegaran los misioneros europeos en el siglo XV. Y no solo en India. Rastros de comunidades cristianas primitivas aparecen por toda Asia Central, Persia, incluso en China. Los documentos nestorianos descubiertos en las cuevas de Dunhuang en China describen cómo el cristianismo había llegado a China ya en el siglo VII, pero las tradiciones locales sugieren que la presencia cristiana en esas regiones era mucho más antigua. La famosa estela nestoriana, un monumento de piedra erigido en China en el año 781, describe la llegada del cristianismo a través de la ruta de la seda siglos antes. El texto grabado en la estela habla de enseñanzas sobre la luz interior, sobre la compasión universal, sobre la unidad con lo divino. Conceptos que suenan tanto a budismo como a cristianismo. Coincidencia o evidencia de que el cristianismo original, antes de ser romanizado y europeizado, tenía profundas conexiones con las tradiciones espirituales asiáticas. Piensa en esto: cuando los comerciantes viajaban por la ruta de la seda, no solo llevaban sedas y especias, llevaban ideas, llevaban filosofías, llevaban historias sobre maestros espirituales que habían transformado sus vidas. Si Jesús realmente viajó por esas rutas durante sus años perdidos, habría dejado una estela de comunidades que recordaban sus enseñanzas, comunidades que preservarían esas memorias generación tras generación, y eso es exactamente lo que encontramos cuando investigamos sin prejuicios. Comunidades dispersas por toda Asia que tienen tradiciones antiguas sobre un maestro occidental que enseñaba amor, compasión y unidad con lo divino. En Afganistán, antes de las guerras recientes, existían tradiciones sobre Isa predicando en ciudades como Herat y Balkh. En Persia, textos antiguos mencionan a un profeta nazareno que había estudiado con los sacerdotes zoroástricos. Incluso en Japón existe una aldea llamada Shingo, donde las tradiciones locales afirman que Jesús no falleció en la cruz, sino que escapó a Japón, vivió allí durante años y está enterrado en esa aldea. Ahora bien, no todas estas tradiciones pueden ser literalmente ciertas. Es probable que muchas sean leyendas que surgieron cuando las historias sobre Jesús viajaron por la ruta de la seda y se mezclaron con tradiciones locales. Pero el patrón es revelador. Por toda Asia encontramos memorias preservadas de un maestro espiritual occidental cuyas enseñanzas resonaban profundamente con las filosofías orientales. Esa inquietud en tu corazón sobre la verdadera historia tiene una explicación que permanecía oculta. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Para entender por qué estas tradiciones fueron sistemáticamente suprimidas, necesitamos hablar sobre uno de los eventos más cruciales en la historia del cristianismo, el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Hasta ese momento, el cristianismo era un movimiento diverso, caótico, lleno de interpretaciones diferentes sobre quién había sido Jesús y qué significaban sus enseñanzas. Existían decenas de evangelios, cientos de textos considerados sagrados por diferentes comunidades, múltiples formas de entender la naturaleza de Cristo. Los gnósticos creían que Jesús había venido a enseñar conocimiento interior secreto. Los ebionitas lo veían como un profeta humano, no como Dios encarnado. Los marcionitas rechazaban completamente el Antiguo Testamento. Los nestorianos tenían su propia interpretación sobre la naturaleza divina y humana de Cristo. Era un hermoso caos espiritual, pero era un caos, y el emperador Constantino, quien recientemente se había convertido al cristianismo, necesitaba orden, necesitaba una religión unificada que pudiera mantener cohesionado su imperio. Necesitaba doctrina clara, necesitaba textos oficiales, necesitaba jerarquía. Así que convocó a obispos de todo el mundo conocido a reunirse en la ciudad de Nicea, y allí, durante meses de debate tenso y frecuentemente violento, tomaron decisiones que transformarían el cristianismo para siempre. Decidieron qué evangelios serían considerados inspirados divinamente y cuáles serían rechazados como heréticos.
establecieron doctrina oficial sobre la Trinidad, crearon credos que todos los cristianos deberían recitar, organizaron la jerarquía eclesiástica y en ese proceso eliminaron sistemáticamente cualquier texto o tradición que no encajara con la narrativa que querían establecer. Los evangelios que mencionaban viajes de Jesús a Oriente fueron descartados. Las enseñanzas sobre conocimiento interior directo, tan similares al budismo y al hinduismo, fueron declaradas heréticas. Las comunidades cristianas que preservaban conexiones con tradiciones orientales fueron marginadas. El doctor Bart Ehrman, en su libro Cristianismos perdidos, documenta meticulosamente cómo docenas de grupos cristianos primitivos fueron sistemáticamente borrados de la historia oficial. No porque sus creencias fueran necesariamente falsas, sino porque no se alineaban con lo que los obispos reunidos en Nicea decidieron que debía ser la versión correcta del cristianismo. La doctora Elaine Pagels, en los Evangelios gnósticos, describe cómo textos que enfatizaban la experiencia espiritual directa fueron suprimidos en favor de textos que enfatizaban la autoridad de la Iglesia institucional. Porque una Iglesia poderosa necesita que las personas dependan de sacerdotes, de sacramentos, de instituciones. No puede permitir que las personas crean que pueden conectarse directamente con lo divino sin intermediarios. Y aquí viene lo crucial. Las tradiciones sobre los viajes de Jesús a Oriente amenazaban directamente esa estructura de poder, porque si Jesús había estudiado con maestros budistas e hindúes, si había absorbido enseñanzas sobre el conocimiento interior directo, si había aprendido técnicas de meditación y contemplación en monasterios orientales, entonces el cristianismo ya no era único, ya no era la única revelación divina, era parte de una tradición espiritual universal más amplia, y eso era inaceptable para una Iglesia que necesitaba ser la única guardiana de la verdad, así que los textos fueron quemados. Las tradiciones fueron declaradas heréticas, las comunidades que las preservaban fueron perseguidas. Documentos históricos registran cómo bibliotecas enteras fueron destruidas después del Concilio de Nicea. Como monjes que se negaban a entregar textos prohibidos fueron torturados o asesinados. Como comunidades cristianas orientales que mantenían conexiones con tradiciones asiáticas fueron forzadas a convertirse o desaparecer. El Concilio de Nicea no fue un evento neutral de búsqueda de la verdad, fue un ejercicio de poder político. Fue el momento en que el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual diverso y se convirtió en una institución jerárquica controlada desde arriba, y en ese proceso, la verdad sobre los años perdidos de Jesús fue una de las primeras víctimas. Los obispos de Nicea no querían que los cristianos supieran que Jesús había estudiado con maestros orientales. No querían que entendieran que sus enseñanzas tenían profundos paralelos con el budismo y el hinduismo. No querían que las personas se dieran cuenta de que el reino de Dios realmente está dentro de cada uno, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Porque si las personas descubrían eso, la Iglesia perdería su poder de control, pero algunos grupos cristianos primitivos guardaron esos textos en secreto. Hubo cristianos que se negaron a aceptar la versión oficial, que rechazaron las decisiones de Nicea, que continuaron preservando las enseñanzas originales de Jesús sobre el conocimiento interior directo. Los llamamos gnósticos y fueron perseguidos brutalmente por ello. La palabra gnóstico viene del griego gnosis, que significa conocimiento, pero no conocimiento intelectual ordinario, conocimiento experiencial directo de lo divino, iluminación interior. Exactamente lo que el budismo llama bodhi, exactamente lo que el hinduismo llama moksha. Cuando lees los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945, descubres enseñanzas que suenan extraordinariamente orientales. El evangelio de Tomás comienza así: estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló, y el primer dicho de Jesús: quien encuentra la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Eso no es una promesa de vida eterna después de la muerte en el cielo. Es una promesa de iluminación, de trascender la identificación con el cuerpo mortal, exactamente lo que Buda enseñaba. El dicho número 3 del Evangelio de Tomás es aún más revelador. Jesús dijo: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros.
Esa es una enseñanza sobre la no dualidad, sobre la unidad fundamental de la existencia. Esa es filosofía Vedanta pura. Es budismo mahayana. ¿Y cómo es posible que un carpintero judío estuviera enseñando conceptos tan sofisticados de no dualidad, a menos que los hubiera aprendido de maestros que llevaban siglos refinando esas comprensiones? El Evangelio de Felipe dice: la fe recibe, el conocimiento da, la fe cree, el conocimiento experimenta. Los místicos sufíes musulmanes hacen exactamente la misma distinción. Los maestros zen hablan sobre no confundir el dedo que señala la luna con la luna misma. Y aquí está Jesús enseñando exactamente lo mismo. El Evangelio de María Magdalena describe enseñanzas sobre ascender a través de diferentes niveles de conciencia. Esas descripciones recuerdan los sistemas de chakras en el yoga hindú y los mapas de desarrollo espiritual en el budismo tibetano. Pero esas comunidades fueron sistemáticamente destruidas, sus textos fueron quemados y durante 1600 años sus evangelios estuvieron enterrados esperando ser redescubiertos. ¿Has sentido alguna vez que las enseñanzas de Jesús sobre el conocimiento interior tienen un sabor diferente al dogma oficial? Comparte tu experiencia en los comentarios. Volvamos ahora a un detalle fascinante que está justo al principio de los evangelios canónicos. Los magos de Oriente, cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del Oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Quiénes eran estos magos? ¿Por qué viajaron cientos o miles de kilómetros para encontrar a un niño judío en una aldea insignificante? La palabra griega usada es magoi. Se refería a sacerdotes zoroástricos de Persia, expertos en astrología y prácticas espirituales esotéricas. Según sus propias tradiciones proféticas, esperaban el nacimiento de un gran maestro espiritual. Cuando vieron esa estrella, interpretaron que había nacido ese maestro esperado, y viajaron para encontrarlo. Cuando llegaron, trajeron oro, incienso y mirra. En la cultura persa esos no eran regalos aleatorios. El oro representaba realeza, el incienso representaba divinidad y la mirra se usaba para ungir cuerpos en preparación para el fallecimiento. Estos magos reconocieron que había nacido alguien cuyo fallecimiento tendría significado espiritual profundo. ¿Cómo podían saber tanto sobre la misión de este niño judío? A menos que hubiera conexiones profundas entre las tradiciones espirituales de Persia e Israel. Y aquí viene la parte crucial. El Evangelio dice que estos magos vinieron, adoraron al niño y se fueron, y nunca más se les menciona. Si estos sacerdotes persas habían viajado miles de kilómetros, simplemente se fueron sin dejar contacto, eso parece altamente improbable. Es mucho más razonable suponer que sí dejaron información, que sí establecieron una conexión con la familia, que sí plantaron la semilla de una invitación futura. Y cuando Jesús llegó a la adolescencia, cuando sintió el llamado a prepararse para su misión, esa conexión estaba allí esperándolo. Las puertas de los templos persas estaban abiertas, la ruta de la seda estaba allí llamándolo, y según las tradiciones preservadas, Jesús respondió a ese llamado. Los magos de Oriente fueron los que abrieron la puerta hacia su educación espiritual más profunda. Pero hay algo más que debes saber. Algo que cambia completamente la forma en que entiendes tu propio camino espiritual, porque todo esto se trata de ti ahora mismo. Si Jesús realmente dedicó 18 años a buscar conocimiento espiritual en diferentes tradiciones, entonces Él no te está pidiendo que creas ciegamente. Te está mostrando el camino del buscador, te está diciendo que tú también debes buscar, explorar, meditar, experimentar directamente lo divino. El Jesús real no quería seguidores pasivos. Quería discípulos activos que despertaran a su propia naturaleza divina, y eso es exactamente lo que las instituciones religiosas no quieren que sepas, porque un buscador empoderado que experimenta lo divino directamente no necesita intermediarios, no necesita instituciones que controlen su acceso a Dios. Por eso ocultaron los años perdidos, por eso quemaron los evangelios gnósticos, porque la verdad te hace libre, y la libertad espiritual es la mayor amenaza para el poder institucional. Pero ahora tú sabes. ¿Vas a seguir aceptando la versión oficial, limitada, controlada? ¿O vas a convertirte en un buscador como Jesús lo fue? Esa es la verdadera enseñanza de Jesús.
y ahora está en tus manos. Si toda esta evidencia existe, ¿por qué la mayoría de los cristianos nunca han escuchado nada sobre esto? ¿Por qué las iglesias no enseñan sobre los años perdidos de Jesús? La respuesta tiene todo que ver con poder institucional. Las instituciones religiosas han construido su autoridad sobre una narrativa muy específica. Esa narrativa requiere que Jesús sea único, completamente separado de cualquier otra tradición espiritual, requiere que el cristianismo sea la única revelación divina verdadera. Si Jesús estudió con maestros budistas e hindúes, entonces la base de esa autoridad exclusiva se tambalea. Las personas podrían preguntarse: ¿por qué necesito ir a la iglesia si el reino de Dios está dentro de mí? ¿Por qué necesito sacerdotes como intermediarios? Esas preguntas son peligrosas para instituciones que dependen de mantener a las personas en dependencia. Por eso Nicolás Notoviche fue atacado ferozmente. Por eso académicos que publican investigaciones sobre evangelios gnósticos son ignorados. No se trata de evidencia, se trata de mantener control sobre la narrativa. Después del Concilio de Nicea, cualquier texto que mencionara conexiones entre Jesús y tradiciones orientales fue declarado herético. Durante la Edad Media, la Inquisición persiguió a grupos místicos que enseñaban sobre conocimiento interior directo. Pero aquí está la ironía. Conocer la verdad sobre los años perdidos de Jesús no debilita la fe cristiana, la fortalece, nos muestra un Jesús más humano, más real, un Jesús que dedicó años a buscar, a estudiar, a aprender, un Jesús que honró otras tradiciones espirituales. No estás loco por cuestionar la narrativa oficial, los datos históricos respaldan tu intuición, y en esta era de información global cada vez es más difícil mantener estas verdades ocultas. Los manuscritos están siendo descubiertos, las tradiciones están siendo documentadas. Estamos en un momento histórico de despertar masivo, porque esta no es solo una cuestión histórica, es una cuestión espiritual profunda sobre la naturaleza de la verdad divina. Es Dios tan pequeño que solo pudo revelarse a través de una tradición religiosa específica. ¿O es Dios tan grande que se ha estado revelando a través de múltiples tradiciones, múltiples maestros? Estas son las preguntas que la resistencia institucional no quiere que hagas, porque una vez que comienzas a hacerlas, tu relación con lo divino se vuelve directa, personal, y esa es la libertad espiritual más grande. ¿Has escuchado la evidencia? Y ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Esto no es simplemente información histórica, es una invitación a despertar. Estamos viviendo en una era extraordinaria. Por primera vez en la historia, personas de todos los continentes pueden acceder a enseñanzas espirituales de todas las tradiciones. Las conexiones entre tradiciones espirituales se están volviendo imposibles de ignorar. Cuando un cristiano lee el Dhammapada budista, reconoce el espíritu del Sermón del Monte. Cuando un budista lee el Evangelio de Tomás, encuentra conceptos sobre iluminación interior. Esto no es coincidencia. Es confirmación de que los grandes maestros espirituales, Buda, Krishna, Laoquese, Jesús, todos estaban señalando hacia la misma verdad última, usando lenguajes diferentes, pero transmitiendo la misma sabiduría esencial. Y si Jesús realmente viajó a Oriente, entonces Él mismo nos está mostrando el camino. Nos está mostrando que la verdad espiritual trasciende las fronteras religiosas, que Dios es demasiado grande para ser contenido en un solo libro, una sola tradición. Cada vez que compartes este conocimiento, estás ayudando a liberar a otros del dogma limitante. Cada vez que cuestionas narrativas oficiales, estás ejerciendo tu derecho divino a buscar la verdad directamente. Cada vez que reconoces sabiduría en una tradición diferente, estás construyendo puentes. Si Jesús pudo sintetizar la tradición judía con las filosofías orientales, tú también puedes integrar diferentes fuentes de sabiduría hoy. Somos millones despertando a estas verdades. El llamado a ir más allá de las etiquetas religiosas hacia la experiencia espiritual directa. El llamado a vivir desde ese reino interior que Jesús dijo que está dentro de cada uno. El viaje de Jesús a Asia no fue borrado, fue guardado en monasterios remotos, en tradiciones orales, esperando el momento correcto para emerger. Y ese momento es ahora. Este es tu momento de despertar.
tu momento de reclamar la verdad completa sobre el maestro que cambió la historia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Si este vídeo tocó algo profundo en tu alma, déjame un like para que llegue a más buscadores como tú. Gracias por ver este vídeo hasta el final, por tu valentía de cuestionar, por tu apertura de corazón. Nos encontraremos en el próximo vídeo donde seguiremos este viaje al despertar colectivo. El viaje de Jesús a Asia no fue borrado, fue guardado para este momento de despertar global. La verdad siempre sale a la luz y tú eres parte de esa luz. Hasta pronto, buscador de la verdad.